Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a la puerta cerrada número 23 y último de este 2025. Ahora llega Rosa por aquí, vamos a esperar. Rosa. Es que somos muy puntuales. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Me alegra también ver caras nuevas. Y bueno, ya sabéis que suelo empezar con los aniversarios. El 12 de noviembre, que es el día en el que estamos hoy, por si alguien está despistado con el calendario, el 12 de noviembre es el día del libro en México. Ah, mira. Ayer fue el día de las librerías aquí en España. Y hace justo 98 años desde que el Partido Comunista expulsó a Trotsky, dejando a Stalin al frente de la Unión Soviética. Hostia. Curiosamente, 10 años después, Trotsky llegaría a México, donde sería asesinado por un español, Ramón Mercader. También hace 41 años de la publicación del segundo disco de Madonna, Like a Virgin. Mira. Y 24 desde la última vez que se juntaron Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. El 12 de noviembre nacieron Sor Juana Inés de la Cruz, Michael Ende y Charles Manson. Los tres ya fallecieron. En cambio, todavía hoy celebran su cumpleaños, y esperemos que muchos más, Cristina Peri Rossi, Nadia Comaneci y Neil Young, que cumple hoy 80 años. Bueno, hace 990 años que murió Canuto el Grande, rey vikingo que seguro que será venerado por la comunidad de amantes a la marihuana y tal. Y también se fue hace 36 años, un 12 de noviembre, Dolores Ibárruri, la pasionaria. En Wikipedia, mañana ya aparecerá que fue un 12 de noviembre cuando Aroa Moreno Durán visitó la librería Santos Ocho de Alcañiz por primera vez. Y bueno, no sé si es también tu primera vez aquí en Alcañiz. Sí, es tu primera vez. Bueno, Aroa, muchas gracias por aceptar la invitación. A vosotros y a vosotras. Muchas gracias a todos y a todas. Y no sé qué, me gusta preguntaros siendo que es la primera vez que vienes por estas tierras, me gusta preguntaros por el paisaje, con el taxi, no sé si has podido contemplarlo, sí. ¿Qué te ha evocado? ¿Qué te ha parecido? Puedes ser todo lo sincera que quieras. No, me interesa, de verdad, yo hago muchos y tengo mis impresiones generales. Bueno, pero para alguien que es nuevo... Me ha gustado mucho el horizonte, ¿no? Que está muy lejos y no siempre se tiene oportunidad de descansar la vista en un horizonte tan lejano, ¿no? Y el atardecer ha sido muy bonito, la verdad. Seco, el terreno, ¿no? Me parece una tierra dura de labrar, pero bueno, me gusta mucho. Muy bien. Bueno, leo una breve nota biográfica de Aroa. Aroa Moreno Durán nació en Madrid en 1981 y estudió periodismo en la Complutense. Sus primeros libros fueron los poemarios 20 años sin lápices nuevos y Jet Lag, precedentes de La hija del comunista, su primera novela, que fue merecedora del premio Jo Crítico en 2017 y que es una verdadera joya. Si no la habéis leído, de verdad, os la recomiendo. Yo no me cansaré nunca de recomendarla. En 2022 publicó otra novela, La Bajamar, igualmente premiada. En esta ocasión fue el premio Grand Continent. Y en 2024 publicó la biografía de Almudena Grandes. Este año Aroa nos ha brindado dos libros. Un poemario en Tusquets, titulado Todavía una noche, y la novela Mañana matarán a Daniel, publicada en Random House, y el motivo por el cual estamos aquí todos esta tarde. Bien, dicho esto, seguimos con los protocolos. Empezamos con el cuestionario a quemarropa, en el que te voy a hacer una serie de preguntas y tú contestas... Para calentar. Exactamente, para romper el hielo. Si alguna no quieres contestarla, pues tú misma. No la contestas y ya está, ¿vale? Vamos allá. ¿De quién son las últimas páginas que has leído? Pues son el aniversario de Andrea Bajani, creo que es el premio Strega, en italiano. ¿Lees varios libros a la vez o uno detrás de otro?
varios a la vez, desgraciadamente. Subrayas, doblas esquinas, dibujas, escribes en los márgenes, usas lápiz, boli. Subrayo con cualquier cosa, doblo esquinas, les hago de todo a los libros. Anotas también sobre las páginas. Anoto sobre ellos y es muy curioso porque muchas veces escribo como en la última página que está en blanco, ¿no? Cuando me viene ahí una idea. Claro, sí. Tengo muchas Yo cosas escritas en tu libro ahí. también tengo... Así, ¿ves? así. Claro. Postura, lugar, mueble favorito para leer. Pues en la cama, madrugo mucho para leer, me pongo el despertador para leer antes del día, porque así luego el día es como mejor. Y también me gusta leer en los aviones, la verdad, o en el tren, ahora cuando venía. Muy bien. Rutina de escritura, ¿alguna manía, algún ritual? Pues cada vez menos, la verdad, a encontrar tiempo. Pero, por ejemplo, con esta novela ha sido levantarme, darle a la cafetera y ponerme a escribir. ¿Escribes con brújula o con mapa? Con mapa. Soy muy Vale. así. Librería de cabecera. Pues es que tengo muchísimas, ¿no? Las de Madrid, las de la periferia de Madrid y luego pues las, no sé, a sitios, ¿no? Que no puedo ir habitualmente, pero yo qué sé, pues las Letras Corsarias en Salamanca, la Ramón Llull en Valencia, ahora vosotros y así. Un montón. Gracias, gracias. Claro. Qué maja. ¿Tienes algún gurú literario o prescriptor infalible? ¿Una amiga, un crítico? Bueno, yo hago mucho comadreo literario con Lara Moreno, ¿no? Que nos leemos siempre y nos recomendamos cosas y, bueno, es como mi primera lectora. Muy bien. Buena socia. Sí. ¿Has asegurado haber leído algún libro sin haberlo hecho? Sí, seguro. No me acuerdo, pero segurísimo que más de uno. Muy bien. Venga, intenta recordar un primer libro de la infancia. Alguno que recuerdes así como... Pues yo creo que así los primeros libros que a mí me enseñaron que había otras formas de hablarse, ¿no? Fueron de poesía, de pues, Miguel Hernández para niños, Antonio Machado, que no quiere decir que fueran que los poemas estuviesen tocados para que los niños lo entiendan, sino que era una selección de poesías de estos autores. Qué bueno. ¿Y el libro que más veces has recomendado? ¿O uno que últimamente no hayas dejado de...? Creo que La analfabeta, de Agatha Christoph. Muy bien. ¿Solo con tilde o solo sin tilde? Sin tilde. No sé, si supiera que soy un poco rebelde, pero me pliego a la norma de la RAE. Muy bien. Venga, pues a ver si eres rebelde. Supongo que en esta tampoco dirás... Bueno, quién sabe, ¿no? ¿Alguna vez has robado un libro? Ay. Es que una vez, porque estaba cuidando Y ya, a unas... ya hace mucho tiempo. No, pero verás, estaba cuidando a unas niñas cuando tenía 15 años y me llevé la tesis de Nancy de Sender. Y yo lo pensaba devolver, pero no lo devolví. No pudiste. Pero es no peor. pudiste devolverlo. No pude, porque la niña que cuidaba ahora es profesora de mi hijo. O sea, tengo oportunidad de subsanarlo. ¿Cómo cuántos? ¿30 años después? ¡Hala, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí. Pero ella no sabe nada, Elisa, ¿no? espero que no estés viendo esto. ¡Qué bueno! Vale, la última pregunta siempre la deja la anterior invitada en este caso, sin saber que se la hace a... No sabe quién viene, ¿no? Vale. Y fue Laura Cebela, que creo que te has pillado su libro. Sí. Bueno, pues Laura dijo, ¿por qué decides publicar lo que escribes y no quedártelo para ti? Uf, es que cuesta mucho escribir. Dos protagonistas, por si alguien no ha leído el libro y pueda... O sea, Daniel, aunque eran todos del FRAP, Daniel fue procesado por un detenido y todo, por un atentado, y Ramón y José Luis por otro, ¿no? Bueno, Daniel, José Humberto Baena, era un chico, o sea, murió con 24 años, cuesta llamarlo de otra manera, ¿no? Un chaval, que era de Vigo, de familia, pues la madre era campesina, el padre era un hombre conservador, eran 3 hermanos,
Y entonces pues a él le gustaba mucho leer, escribir, se le daban bien los estudios y el padre hace un esfuerzo, la familia, para que estudie y lo mandan a la Universidad de Santiago y allí estudia primero de Filosofía y Letras y en ese primer año, en una sentada estudiantil contra el rector de la universidad, lo detienen y lo mandan a la cárcel. La familia paga una fianza y él sale, pero le quedan unos antecedentes. Entonces a la gente que tenía antecedentes políticos los mandaban a hacer el servicio militar a Hoyo de Manzanares, justamente donde va a ir a morir unos años después. Y allí en Hoyo de Manzanares, pues ¿qué pasa? Si juntas, ¿no? O sea, los juntaban a todos los que tenían antecedentes, pues hablaban, ¿no? Y entonces él se conecta con gente del FRAP. Y cuando vuelve a Vigo, establece la conexión Vigo-Madrid del FRAP. Y empieza a participar allí en saltos, en protestas, en acciones. Y sucede una cosa, y es que en una manifestación que hay por la calle, ¿no? Un guardia, un vigilante de seguridad, sale de donde está para ver qué pasa y un guardia civil sale de un bar, pero aunque va de paisano, lleva el arma. Y dicen que da un disparo al aire, pero que va a matar al guardia de seguridad, al vigilante, ¿no? Entonces José Humberto Baena y otros 12 chicos hacen una colecta y ponen una esquela en el Faro de Vigo, donde dicen que Manuel Montenegro ha muerto por la represión policial, pone nuestras condolencias de parte del colectivo de amas de casa, de obreros y no sé qué. El Faro de Vigo quita lo de la represión policial, pero pasa informe a la policía. Entonces José Humberto, en el Día de la Madre del 75, cuando va a comer a su casa, su hermana, Flor, que es con la que yo he hablado, le dice han detenido a no sé quién, no recuerdo ahora quién era, y él piensa, si han detenido a este, ahora vienen a por mí. Se viene a Madrid, se va a Madrid en mayo de 1975 con su novia. Entra en contacto otra vez con el FRAP, es detenido creo que el 22 de julio en la calle Barceló a las 10 de la noche, acusado de ser el autor material de un atentado contra un policía armada de 21 años, un hombre también muy joven. Lo llevan a la Dirección General de Seguridad, lo torturan, se autoinculpa, es procesado en un consejo de guerra los días 11 y 12 de septiembre del 75 y el 27 es fusilado. Esta es la historia más allá de la infancia y la juventud de Daniel, o sea, como una politización rapidísima, ¿no?, que acaba en esa muerte siniestra y terrible. Estaba pensando en que has podido hablar con familiares de los gallegos quizás, pero no de Ramón, no, que era huérfano y tampoco tuvo descendencia, nuestro paisano, porque era de aquí de Zaragoza. Qué enigma, ¿verdad? El de Ramón, que además no venía con una base teórica, política. Creo que dice, era un marxista sin teorías, sí, casi por intuición. Sí, bueno, mira, Ramón y José Luis se encuentran en un restaurante. Ramón estaba en Zaragoza, pero también lo tenía un poco fichado la policía. Hace poco él estuvo en un orfanato que se llamaba Pignatelli, que me dicen que ahora es la sede del gobierno de Aragón. Y entonces él se va a Madrid y empieza a trabajar de soldador en una cerrajería, me parece, o algo así. Entonces va todos los días a comer a un restaurante de menú, donde van todos los obreros, en Cuatro Caminos. Y allí se encuentra con José Luis un día, que no se conocen, pero se sientan juntos y empiezan a hablar. Y entonces pues se hacen compañeros, se van a vivir juntos y es José Luis el que instruye teóricamente a Ramón, ¿no? Le presta libros, y bueno, pues se conectan y los dos acaban detenidos por un atentado que se hace contra el teniente Antonio Pose de la Guardia Civil, ¿no?, que lo matan a mediados de agosto. Su consejo de guerra es como una semana después del de Daniel y los fusilan a los tres juntos, ¿no? Pero Ramón, o sea, porque con la hermana de Sánchez Bravo también pude hablar, con Victoria, pero Ramón efectivamente es como un enigma, porque además o sea, él la víspera del fusilamiento le pide a Victoria, le dice, por favor, enterradme con tu hermano, porque no tengo con quién caerme muerto, ¿no? Y en este año de atrás, ¿no?, mientras yo estaba escribiendo, se hizo una reparación simbólica, ¿no?, pero como una especie de diploma que se da ahora a las víctimas de la dictadura, para José Luis y para José Humberto, porque la familia es la que lo tiene que reclamar, ¿no?
Entonces, yo me acuerdo cuando fui a hablar con los excompañeros, les decía, alguien tiene que pedir el certificado de Ramón, ¿no? Porque va a ser huérfano en la vida y huérfano en la memoria también, por encima, ¿no? Y al final se ha conseguido gracias al abogado, al que había sido su abogado en 1975. O sea que también ha sido, bueno, reparado. Qué bueno. Yo no me saco el libro de la cabeza desde que lo leí ya hace unos días. Y voy preguntando a mis mayores por aquel 1975 y por cómo vivieron el fin de la dictadura. Desde mi ignorancia o casi inocencia, yo imaginaba a la gente celebrando en la calle, pero nadie de las personas a las que les he preguntado me han hablado de esto y, por contra, todas acaban pronunciando la palabra miedo. Y también me he preguntado mucho, leyendo el libro, por la decisión firme e inamovible de Franco, con la muerte ya a sus pies, en aquel 1975, desoyendo todo tipo de súplicas de clemencia desde distintos puntos del planeta, incluidas 3 llamadas del Papa, el máximo representante de la Iglesia en una dictadura nacional católica, la conferencia episcopal también, manifestaciones en distintos lugares de Europa, la OTAN, Naciones Unidas, la Comunidad Europea, todos pidiendo a Franco clemencia, y yo no dejaba de preguntarme, ¿pero por qué? ¿Por qué se mantuvo esto? Y yo imaginaba, insisto, desde mi ignorancia, que era como una forma de el ejército, la fuerza militar, de decir, vale, Franco va a morir, pero cuidado, que estamos aquí. Y seguía preguntando y al final tuve la ocasión de preguntarle a... Yo soy de un pueblo que está aquí a 10 kilómetros, que es Valdealgorfa, que es el lugar donde nació Julián Casanova, que seguramente conocerás. Sí. Entonces le pregunté a Julián por esta pregunta. Y él me dijo una cosa que me parece también... que claro, yo no la tenía en cuenta por mi desmemoria. Es que en el 73, creo que me dijo, sí, en el 73, Carrero Blanco fue asesinado. Y por lo visto Franco, años antes de ese 73, había estado indultando presos. Pero asesinaron a Carrero Blanco. En el 74, Puig-Antich fue el último asesinado con el garrote vil. Y entonces Julián apuntaba hacia un acto de venganza. No sé qué piensas tú. Puede ser, ¿no? sobre o sea, en el caso esto. de Salvador Puig-Antich, yo creo que fue muy evidente, ¿no? Como una, más que venganza, como una represalia, como vamos a cortar esta cabeza, ¿no? Y en este caso, bueno, puede que también, ¿no? Hay una frase que yo metí en el libro, que es de un escritor guatemalteco que se llama Rodrigo Rey Rosa, de un libro que se llama El material humano, donde él busca, ¿no?, en los archivos de Guatemala cosas sobre el genocidio y dice, un Estado frágil necesita el terror para sobrevivir. Y para mí esa frase me explicaba, ¿no?, por qué frente a toda esa protesta, ¿no?, en 1975 se ejecuta a 3 personas tan jóvenes con pena de muerte, ¿no? O sea, está lo que ellos hubieran hecho, da igual, ¿no? Cuando algo acaba en una pena de muerte, se convierte en un error fatal, ¿no?, en un crimen de Estado. Y yo creo que, bueno, que Franco estaba enfermo y no querían demostrar que el régimen también estaba enfermo, porque 1975 fue un año muy violento, ¿no?, con mucha revuelta social, muchas manifestaciones, muchas protestas, muertes de muchos militantes antifranquistas y bueno, o sea, no, pero la sociedad quería otra cosa, ¿no? O sea, la sociedad ya no estaba en... O sea, aparte de toda esa tensión social, la gente ya quería dejar esto atrás. Éramos la última dictadura de Europa occidental. Entonces yo creo que había como una... No sé, como que ya no estaba sincronizado ese régimen con lo que estaban haciendo los españoles y las españolas. Por cierto, en el libro hay, bueno, lo has también mencionado, pero hay 4 hombres más, aparte de estos 3, que pierden la vida en el libro. 2 son miembros de ETA, que son ejecutados ese mismo día que los 3 del FRAP, y los otros 2 son
Lucio Rodríguez y Antonio Pose, policía y guardia civil, respectivamente asesinados a bocajarro, y cuyas muertes fueron reivindicadas por el FRAP. Porque, y ahora cito de la página 84, el dolor de la gente también escribe renglones que hay que querer leer, sean cuales sean y sean como sean quienes los escriben, ¿no? Me gusta que también ficcionas las vidas de estas dos víctimas también, Sí. que tuvieron la mala suerte, ¿no? La desgracia de estar ahí en ese... Sí, eso fue de lo más difícil de escribir. Claro. La verdad, ¿no? Como también desprejuiciarme de la pregunta que yo me hacía de cualquier agente del régimen se convierte en un objetivo a abatir, ¿no? En el caso de Lucio Rodríguez, que tenía 21 años, sus primeros servicios como policía armada, un gris, que tiene la mala suerte de estar ahí en las oficinas de Iberia cuando pasan estos y deciden disparar al primer uniforme que se encuentren, ¿no? O en el caso de Antonio Pose, que creo que su hoja de servicios era un poco más larga, pero no está en ninguna parte, ¿no? Es que es la dificultad que tiene, es como, quiero saber quién era Antonio Pose antes de morir. No lo he conseguido saber, ¿no? Solo lo que me han contado. Un guardia civil que por las tardes reparaba televisores, que vivía ahí al lado de la carretera de Extremadura, y había gente del FRAP que vivía muy cerca de él y lo tenían fichado y dijeron, pues matamos a este. O sea, hay que pensar como cuando hay una dictadura muere gente de todas partes a la que no le tocaba todavía, ¿no? Lo que pasa que murieron muchos más, ¿no? Del lado de la militancia antifranquista. Pero bueno, yo quería quería que estuvieran, y hubo un momento en el que me planteé, ¿y si llevo a todos los personas de este libro hacia ese agujero negro de la historia? ¿No? O sea, me planteé en una de las posibles estructuras, voy a hacer a Lucio llegar hasta la calle Alenza, voy a hacer al teniente Antonio Pose llegar y a estos tres llegar, pero claro, como me faltaba el agujero de la historia, no pude hacerlo. En un momento dado te entrevistas con dos exmiembros del FRAP que fueron condenados también junto a los protagonistas, pero que finalmente no fueron ejecutados. Es un encuentro tenso, incómodo, o al menos eso es lo que percibí yo en mi lectura. Lo fue. Y lo estábamos hablando antes, fuera. Yo he podido preguntar a algún exmiembro del FRAP y el hermetismo es infranqueable. Sí. Dices en alguna página, soy una mujer buscando en una historia de hombres antiguos que siguen callados. ¿Por qué crees que existe ese hermetismo que además en los hombres quizás sea todavía mayor? No sé si has podido hablar también con alguna mujer exmilitante. Sí. ¿Y también ha sido hermética? No. No, Hay o algo sea, ahí. creo que en concreto, ¿no? Ellos dos, Manuel Blanco Chivite y Pablo Mayoral, son especialmente duros e infranqueables, ¿no? Y ellos, claro, ellos eran el jefe de los grupos de combate en Madrid, Blanco Chivite, y Mayoral era el jefe de agitación y propaganda en Madrid. Ellos saben lo que pasó, ¿no? Entonces ellos guardan un silencio a través de los años que no han querido contar. Cuando yo fui a verlos, yo creería que me contaran quién disparó. O sea, yo fui en plan, no sé, como detective, ¿no? Periodista de quiero que me contéis quién disparó, quién estuvo, quién no estuvo. Y claro, me encontré con dos señores de 70 y pico años que por supuesto no me conocían de nada y que me dijeron, ¿has ido a preguntarles a ellos quién disparó a nuestros compañeros? ¿A que no? Y yo les dije, no. Y entonces, bueno, o sea, a pesar de que eso dejaba en la oscuridad una parte muy importante de esta historia, me dio la vuelta a la pregunta y pensé, ¿por qué he ido primero a ellos y no he ido a investigar o a saber o a hacer una pregunta, aunque sea retórica, al Estado de quién disparó? O sea, ¿cómo fue la mecánica de la muerte, ¿no? Que es como se llama la segunda parte de la novela, Sí. para que ellos tres acabaran fusilados. Y acabé comprendiéndolos, ¿no? Ese silencio, esa opacidad que guardan. Y de alguna forma, o sea, esto es como difícil de pensar, pero... Y para la familia es mucho más difícil, ¿no? O sea, Flor Baena quiere demostrar que su hermano era inocente
y que además probablemente lo fue. Pero en la historia no importa que fuera Daniel o no el que disparó, ¿no? Iban a matar a alguien y murió él, ¿no? Y de alguna forma José Humberto Baena se lleva al talud ese secreto con él, ¿no? Y lo que a mí me cuesta comprender también es cuando asumes esa militancia, ¿no? Con esa, no sé, tan férrea, ideológica, ¿cómo eres capaz de llevarla hasta sus últimas consecuencias? Y ellos cuando se metían ahí, ¿no? Y cuando aceptaron la lucha armada, que se da en 1975, el FRAP antes no estaba armado, ¿no? Y mucha gente se escindió del FRAP cuando tomó las armas, pero cuando él decide permanecer ahí, yo creo que era con todas las consecuencias. Pero bueno, o sea, luego este verano, cuando estaba yo tan mal pensando cómo lo iban a leer ellos dos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo? Que eso os iba a contar, ¿no? Que parece que bien. Vale. O sea, Blanco Chivite me escribió y me dijo, me he acabado tu novela, punto. Y yo dije... Silencio. Digo, le pregunto. Y no le pregunté, dije, y yo, vale, ¿no? Por WhatsApp. Pero luego me ha seguido escribiendo, me manda cosas y me ha llegado por otro lado que no le ha parecido mal. Y Mayoral sí fue más, o sea, se expresó más, ¿no? Y me dijo, gracias por recordar esta historia, no sé qué. Y ahí ya he descansado un poco tranquila. Claro. Me llamó mucho la atención un pasaje en el que se puede entender, o yo entiendo, creo que en general los lectores habremos entendido eso, que existió contacto o colaboración entre el FRAP y Unión Militar Democrática. Yo te quería preguntar por esto, porque no sé si esto es pura ficción o está basado en algún tipo de fuente, porque a mí me sorprendió mucho. Porque... ¿De Portugal? No, cuando un militar los esconde. Vale, vale. Claro, de Unión Militar Democrática, Sí, sí. que era No, una agrupación militar, digamos, no pro-franquista o más progresista, pero que de ahí a que colaborara con el FRAP, a mí yo esto no lo había oído nunca. Me llamó mucho la atención. Pues es real. O sea, eso no me lo puedo inventar. Claro, ¿no? claro. O sea, no te puedo contar de dónde lo saqué, pero, Ya. pero eso fue así. Me hace gracia porque el militar que los esconde les dice, nada de greñas ni de barbas. Sí. Tú, ese pelo largo es de burgueses. Sí. A mí esto me hizo pensar en... Hay un poema de Pasolini sobre el mayo del 68 y las revueltas estudiantiles, en el que Pasolini dice o apoya abiertamente a los policías porque dice que son la clase obrera. En contra, dejando a los estudiantes de pelo largo y tal como los burgueses, ¿no? Pero claro, yo creo que aquí la Francia del 68 poco tenía que ver con la España del 68-75 de España encerrados en una dictadura. Pero eso me resultó muy curioso, esto de... Luego, si te acuerdas y me lo quieres contar luego en algún momento. No, pero, o sea, es verdad. Y luego, o sea, también, o sea, al escribir esta historia me he dado cuenta de que las cosas no son siempre ni tan, o sea, fueron muy duras, ¿no? Pero quiero decir, la gente, ¿no? Las personas no eran tan duras, ¿no? Ni tan radicalmente de trazo grueso como pensamos, ¿no? Y, no sé, hay muchas historias por ahí curiosas como esa. Bueno, ahora me gustaría volver a ese presente trastocado que se coloca delante de nosotros cuando nos enfrentamos a la memoria histórica. Señalas unos cuantos hechos muy significativos que hacen pensar que la transición española, lejos de esa idealización tan generalizada, o al menos esa impresión tengo yo, no fue tan impecable como pareciera. La ausencia de un proceso de justicia transicional, como sí ha existido en otros países que contemporáneamente a España salieron de regímenes dictatoriales. Las numerosas condecoraciones a torturadores como Billy el Niño hasta 1982. El archivo masivo de casos de investigación sobre torturas. La ausencia de juicios. Las casi 600 muertes por violencia política entre el 75 y el 83. Y también
eres muy crítica con la reciente iniciativa del Gobierno España en Libertad, 50 años, proyecto multidisciplinar para el que fuiste convocada para contribuir a su creación. Hablas de España como un país con desmemoria crónica. A mí todo esto me produce entre pena y vergüenza, pero quería leerlo así del tirón. No me lo he sacado yo, o sea, está todo en la novela, no es cosa mía. En fin, no sé si quieres añadir o matizar algo más. No, es que, o sea, yo nací en el 81, entonces la transición es una sombra que teníamos muy pegada aquí a la nuca, ¿no? Y puedo llegar a entender que hay cosas que se hicieron como se pudo, ¿no? En ese momento. Pero han pasado muchos gobiernos de diferente signo por aquí y yo creo, o sea, es como que siento que se nos haya exigido un respeto al proceso transicional cuando ese proceso ha dejado muchas cosas atrás, ¿no? Y ha sellado un pacto de silencio, más allá, o sea, aparte, ¿no?, de la barbaridad que es que no haya habido justicia, ¿no?, que la ley de amnistía amnistiara a todo el mundo por igual, y que eso ya es irreparable, eso ya pasó, ¿no? Ahora se producen pues actos de reparación simbólica que, bueno, a algunas familias, pues como al caso de las hermanas de ellos, ¿no?, les sirve para estar tranquilas, ¿no?, para seguir adelante tranquilas. Pero yo creo que, o sea, esta generación a la que yo pertenezco, de nacidos ya en democracia, crecidos en los 80, 90, no estamos aquí caídos de la nada, ¿no? O sea, cuando la gente dice que hablar de todo esto es carca, a mí me parece que es muy moderno hablar de todo esto y exigir, bueno, o cuestionar por lo menos la transición. Total. O sea, ojalá pudiera... Una democracia, si quiere ser sana, tiene que hacer esto, es Claro, que si no... obvio. O sea, además cuando dicen no hay que remover, ¿no?, y sin embargo tú pones un pleno del Congreso de los Diputados y no hay día en el que no se mencione algo que tenga una raíz ahí, ¿no? O sea, la propia división de la política nacional responde a eso. Entonces, bueno, me parece muy hipócrita. Transcribes también la última aparición pública de Franco. Y a mí me gustaría, fíjate, nunca hubiera dicho esto, pero me gustaría poder afirmar o decir las palabras que dijo Franco aquí, pero no me atrevo. Franco dijo, el pueblo español no es un pueblo muerto al que se le engaña. Lo digo al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Ojalá pudiera yo afirmar eso, pero en fin, quedan ahí muchas incógnitas. Y bueno, ¿qué hora es? Bueno, pues que sí, como siempre se me está yendo el tiempo, pero creo que no podemos terminar sin que hablemos un poco de la segunda parte, que se centra más en el juicio, ejecución. No sé si nos quieres contar un poquito sobre esa segunda parte de la novela. Bueno, esa segunda parte, ¿no?, que la he escrito, o sea, está escrita más o menos, ¿no?, la parte donde está mi voz como narradora, desde enero arranco, y la otra parte, bueno, escribí algo antes. O sea, es que para escribirlo ha sido muy complicado, ¿no?, porque este libro no tiene, o sea, todo el mundo sabe dónde acaba. Este libro acaba en la muerte de ellos tres y no había nada más allá, ¿no? Pero, bueno, o sea, hubo un momento en el que recibí una documentación que fue fundamental para que yo escribiera esa parte, que fueron los sumarios de los dos consejos de guerra. Los sumarios han podido abrir ahora cuando se cumplían 50 años de las sentencias, en septiembre. Pero a mí me llegaron por otra parte y entonces me enfrenté a la tarea más ardua y difícil que yo he acometido para escribir, o como periodista, o como escritora, o no sé, que era como una cosa así, de papeles, ¿no?, de papeles escritos de, no sé, ahí estaba todo, ¿no? O sea, pero claro, nada era fiable. O sea, estaba todas las declaraciones de ellos en la Dirección General de Seguridad, está todo el apuntamiento del juicio, todo lo que se dice en el juicio, las alegaciones de los abogados, de pronto aparecía una foto, ¿no?, del lugar donde había muerto el teniente Posep, pero, o sea, para armar ese puzzle en mi cabeza, no sé, fue
muy complicado y sobre todo, bueno, aparte de que las páginas están muchas borradas, anonimizadas, me llegaron archivos, ¿no?, de un folio con más de 3/4 del folio con un cuadro negro, entonces no puedes leer. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser, ¿no?, que en 2025 yo no pueda leer esto, ¿no?, y que siga en manos de los archivos militares? Y bueno, o sea, sobre todo lo que, o sea, para mí la dificultad era como, tengo que contarlo, o sea, yo sé que hay un relato muy en el hueso de todo esto que se parece a la verdad, pero tengo que pensar lo que hay detrás de estas páginas, ¿no?, de ellos tres siendo torturados por la Brigada Político-Social, en las celdas de castigo, esa última noche, y creo que hay cosas que todavía no he podido ponerme en el lugar, por ejemplo, de una persona que sabe que va a ser asesinada al día siguiente. O sea, esa última noche, aunque me la han contado Victoria, que estuvo allí en la cárcel, ¿no?, y Flor, que se la había contado su padre, me parece muy difícil escribirla. O sea, de llegar a trasladar ese abrazo final, ¿no?, que se dieron. Luego están contados ahí también en esa parte pues los consejos de guerra, ¿no?, como fueron una farsa con sentencias escritas de antemano, donde no se recogieron pruebas, no hubo prueba balística, no hubo prueba dactilar, no estaba el arma de los atentados, se echó a los abogados de la sala. Luego los abogados tuvieron poquísimo tiempo para prepararse, abogados que se habían arriesgado además, porque el Partido Comunista les pidió que no defendieran a esta gente que tenía delitos de sangre. Y ellos fueron allí, gente súper joven. Bueno, fue como... Y a esto hay que añadir que en agosto es cuando, en plenas vacaciones de verano, se modificó, hicieron un nuevo decreto ley, ¿no?, que les... Sí. Para justificar... retroactivo, para endurecer las penas, que los consejos de guerra fueran sumarísimos, bueno, para llevarlos hacia la condena a muerte, ¿no? Sí. Bueno, en fin, te voy a hacer otro juego. Vale. ¿Sabes? Igual lo has visto, creo que es muy famoso ahora en redes sociales y tal, y a mí me gusta hacerlo, es que yo te voy a dar nombres y tú tienes que quedarte con uno. Vale. Como, ¿a quién Sí, quieres me más? han ¿A hecho papá? uno, verás. A ver qué es. O a mamá. Yo te lo voy a hacer solo con referencias culturales que aparecen Vale. en la novela. Vale. ¿Vale? Entonces... Verás que acabo con el cara del sol. ¿Te imaginas? Bueno, vamos allá. ¿Georgie Dan o Julio Iglesias? Uf. Pero... Lo has puesto tú. Georgie. Vale, ¿Georgie Dan o Freddie Mercury? Freddie Mercury. Gracias por sacarme de ahí. ¿Freddie Mercury o los Beatles? Freddie Mercury. ¿Freddie Mercury o Berlanga? Uf. Pero esto no es como en la misma categoría. No, no. Referentes culturales. Berlanga. ¿Berlanga o Pasolini? Berlanga. ¿Berlanga o Bertolucci? Berlanga. ¿Berlanga o Carlos Saura? Berlanga. ¿Berlanga o Kubrick? Berlanga. ¿Berlanga o Aute? Aute. ¿Aute o Miguel Hernández? Miguel Hernández. ¿Miguel Hernández o Blas de Otero? Miguel Hernández. ¿Miguel Hernández o Ramón J. Sender? Miguel Hernández. ¿Miguel Hernández o Benedetti? Miguel Hernández. ¿Miguel Hernández o Stefan Zweig? Miguel Hernández. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil salir de ahí. Es normal. ¿Miguel Hernández o Oriana Falacci? Uf. Miguel Hernández. ¿Miguel Hernández o Nona Fernández? Ay, Nona. Por si acaso me está viendo. Nona Fernández. ¿Nona o Arthur Miller? Nona. ¿Y Nona o Nietzsche? Nona. Pues te has quedado con Nona Fernández. Muy bien. Vale. Bueno, pues nada, yo solo una última cosa antes de dar turno a posibles preguntas y que firmes ejemplares. En el libro se cuelan preguntas y reproches de tus familiares y amigos, como ¿por qué siempre con lo mismo? O nunca escribirás algo alegre.
tú misma te dices que el próximo libro será ficción pura, que qué necesidad de pasar por estos malos tragos, a los que sin embargo asumes que tienes cierta adicción. Entonces la pregunta es obvia. ¿Estás escribiendo algo alegre y de purita ficción o cómo? Pues no me ves que estoy todavía traumatizada. No, todavía no, pero bueno, es que nunca se sabe. ¿No? Bueno, igual te ha contestado la Legión a ese mail que mandas sobre tu abuelo, ¿verdad? Esto hay que tirar de ese hilo. Y lo mismo hay... Hay que tirar de ese hilo, a ver. Lo que pasa es que una cosa es escribir del dolor de los otros y otra cosa del dolor de uno mismo, ¿no? Bueno. No lo sé, o sea, sí me gustaría escribir una novela de ficción para no sufrir el próximo verano, o el siguiente, cuando sea. Pero pues, no sé. Aroa, sea lo que sea, te leeremos. Muchas gracias a ti por, No, gracias por a haber vosotros. venido y bueno, te dejo con... Ahora cortamos ya el YouTube y si quieren hacer alguna pregunta o si no, pues que firmen ejemplares. Gracias. Gracias.